¿Te has sentido alguna vez prisionero de ti mismo? ¿Has sentido alguna vez que un pensamiento te encapsula, te encasilla, te etiqueta y que no puedes salir de ahí? ¿Alguna vez has querido huir de ti mismo y quizás tienes el deseo de cambiar profundamente? De decir, renuévame, Señor, cámbiame porque hay algo que me atormenta constantemente. Hoy queremos hablarte de cómo superar las prisiones mentales. Cómo podemos hacer para romper ese cerrojo y escapar de una vez por todas de eso que te está aprisionando, de eso que te hace sufrir y que quizás te está poniendo una piedra en el camino de tu vida diaria, de tu vida profesional, de tu vida relacional, de tu pareja, de tu relación con Dios. Bienvenido a Un Inverso Más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros y nos encantaría contarte que esto viene hacia ti gracias al Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sea Feliz. Me encanta Inverso porque Inverso es un momento donde podemos compartir entre amigos nuestra reflexión bíblica sobre este librito que nos propone lecciones diarias y semanales, y en esta ocasión estamos hablando de renovar la mente. Esta temática yo creo que te va a encantar porque se llama superar prisiones mentales, así que me gustaría dar la bienvenida a mis amigos y amigas que siempre me acompañan en este estudio y que estoy súper contento de estar con ellos. ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Hola. Muy bien. Me encanta que estéis aquí una semana más y yo creo que semana a semana seguimos aprendiendo un montón, y os lo digo de corazón. Para mí, yo me siento ministrado, me siento realmente que me aportáis un montón, cada uno de vosotros. Os quiero mucho. Y bueno, ojalá que esto no acabe nunca. Y cuando acabe nos vemos una vez a la semana a comer y me contáis cosas. Vamos a empezar y me gustaría preguntaros primero a vosotros. ¿Vosotros alguna vez habéis sentido que tenéis una prisión mental? ¿Alguna vez os ha pasado que tengáis una prisión mental o hayáis sentido prisioneros de vuestra propia mente, prisioneros de alguna circunstancia que esté ahí? Si habéis sentido. Y si queréis compartirlo, si no, no pasa nada, ¿eh? Vale, me voy a lanzar. Parece que nos hemos mirado como sí. Pero venga, adelante. Pues mira, os voy a contar una historia. Hace 4 años, bueno, ya 5, considerando que estamos en el 2025, tuve un accidente de coche que podría haber sido mortal, pero Dios no quiso que fuera, ¿vale? Entonces, fue un accidente de coche donde la parte frontal, la del copiloto y la trasera quedó totalmente destrozada, todas las ruedas volaron, etcétera, etcétera. Di varias vueltas de campana y salté al lado contrario de la autovía, ¿vale? Pues después de esto, yo creo que mi cerebro no llegó a entender cómo era posible que con un accidente de esas magnitudes y esa gravedad no me hubiera pasado nada, porque literalmente tuve un par de arañazos, un par de cristales clavados en el brazo y unos órganos internos mal colocados por el estrés del impacto, pero que luego con fisioterapia se fue. No tenía ninguna secuela y a día de hoy sigo sin tener ninguna secuela, gracias a Dios. Y como mi cerebro no entendía por qué no me había pasado nada, empecé a tener un montón de pensamientos intrusivos que eran: es imposible que no hayas muerto, tienes que morir. Entonces estuve muchos meses, no me acuerdo cuántos, que cada vez que cogía el coche había una voz que me decía: a ver, ¿y cómo te puedes estrellar? Ah, bueno, pues ese árbol de ahí luce bien. ¿Qué tal si le dábamos un besito, no? O sea, todo el rato en ese bucle, y tú decías, es que no puedo hacer nada para cambiar esto. Y era constantemente, esa frustración de sentirte todo el rato atrapado de esos pensamientos de decir, es que no tienen sentido, acéptalo, estás bien, da gracias, siguiente capítulo, ¿no? Vamos a lo que sigue. Pues no podía salir de ahí. Y era muy frustrante y como, a ver, me daba pánico y miedo, porque claro, justo venías de tener un accidente muy traumático y estás todo el rato con esos pensamientos, y un poco lo que veíamos en el capítulo anterior, ¿no? Esa madre que de repente tenía esos pensamientos de voy a hacer daño a mi familia o demás, que no los puedes controlar y dices tú, por favor, necesito salir de aquí. Desesperante. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pero gracias a Dios estás bien, amiga. Gracias a Dios estás bien. ¿Algunos de vosotros habéis tenido algún pensamiento, alguna prisión mental que recordéis? ¿Ninguno? ¿Cómo lo veis? Yo iba a contar algo más trivial, pero... Vale, cuéntalo. Lo de Daniela. No, cuéntalo. Pero es válido igual. Bueno, he cambiado, ¿vale? Voy a buscar algo más profundo. Me voy a meter más en profundidad. Ya comenté hace unos capítulos que mi madre falleció por cáncer. Uh-huh. Y esto es algo que tú te enfrentas a ello, tú lo vives, pero no sabes muy bien cómo vivirlo. Uh-huh. Es como... Ves que muchas personas a tu alrededor, mira, este tiene cáncer, esta tiene cáncer, esta señora mayor empieza a tener cáncer. Y como muchas personas, sí es muy fácil decir, oye, estoy contigo, oro por ti. Pero una vez te cae a ti en la familia, es muy difícil vivirlo y no sabes muy bien hacia dónde tirar. Uh-huh. Porque es como si estuvieras caminando y sabes muy bien que
que en 5 metros hay un precipicio y si sigues caminando te vas a caer. Ujú. Esa persona ya no va a estar contigo. Y resultó que en el momento del diagnóstico es como un momento de disociación, es como si estuvieras viviendo una nebulosa, un sueño, se llama desrealización. Ahora mismo me estoy analizando a mí, al yo de hace unos años y no sabes muy bien cómo vivirlo. Entonces te sientes aprisionado. Ujú. Poco a poco vas tirando y encuentras fuerzas en el Señor de decir, vamos a luchar. Por eso se llama la lucha del cáncer, porque no es fácil. Por una parte estaban los médicos con la quimio, por otra parte también estaba la vía más naturista, la vía más... Sí, de alimentarse bien. Exactamente. Y demás. Ujú. Y de ahí pudimos salir de esa forma, de esa prisión. Pero una vez te dan una noticia de shock, de no saber lo que hacer, te entras en esa prisión de hacia dónde camino. Sí, total. Qué fuerte, ¿eh? O sea, es que sin duda alguna existen estas prisiones mentales y en muchas ocasiones podemos encontrarnos un momento... mira, a mí tiene que ver más con el tema de que yo en mi juventud, ¿vale? O sea, cuando estaba muy pequeñajo yo empecé a fumar y beber junto con gente de la iglesia y demás. O sea, realmente la gente de la iglesia es la que realmente estaba en un ambiente un poquito más complicado. Entonces, eso me persiguió durante mucho tiempo. Me persiguió tanto tiempo, es como que se generó como que yo era así y yo de vivir una doble vida constantemente, porque durante toda mi adolescencia viví una doble vida, porque yo al final llegué a ser director de jóvenes y demás, pero nunca dejé esa vida. Que en mi mente era como que era necesario que yo tuviera una doble vida para seguir sobreviviendo, ¿no? Como para, o sea, es como que naturalicé que esa parte de mí era tan parte de mí que era necesaria para yo poder expresar la otra parte buena, ¿no? Es como que yo tenía la parte buena, o sea, y eso fue difícil poder desprenderme de esa parte y decir, esto no soy yo, chicos, o sea, es como, esto no lo necesito para poder llevar una vida funcional, no lo necesito. Y esto fue incluso estudiando teología, me acuerdo que una vez... yo en una ocasión de México traje una cajetilla de cigarros que me regalaron unos amigos míos, pero yo tenía mucho tiempo sin haber fumado y tal. Y me acuerdo que yo cuando llegaba de clase estaba pasando un momento bastante triste, vivía en una situación bastante chungui, o sea, en un piso horrible, mal, estaba en segundo año de teología. Y me acuerdo que todos los días llegaba y mi mente era como venga, un poquito, o sea, uno solo, ¿sabes? Como que, venga, que lo necesitas, venga, que es normal, o sea, estás muy estresado. Y me acuerdo que así estuve meses, pero meses, a 3 meses con la cajetilla de cigarros ahí, hasta que llegó un día, que me acuerdo que la cogí, me fui debajo de un puente, o sea, nadie me iba a ver, o sea, vivía en un pueblo, nadie me iba a ver, pero me acuerdo que me fui abajo de un puente, escondido, debajo de unas piedras con tal, y me puse a fumar, y llegó un momento donde dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, es como que, ¿qué estoy haciendo? Entonces hice un ritual muy bonito para mí, que me acuerdo que en ese momento hablando con Dios, después de haber hecho esto, con ese miedo de que alguien me viera, ¿no? Un profesor, lo que sea, que nadie me iba a ver. Encima eran, creo que las 2 de la mañana. ¿Quién iba a estar caminando a las 2 de la mañana que me fuera a conocer? Nadie. Me acuerdo que fui rompiendo uno a uno y hablando con Dios sobre cómo despidiéndome de esa parte y decir, esto no lo necesito. O sea, como que esta doble vida, hoy quiero que se marche. Pero fue una prisión mental muy dura, que fueron muchos meses de dejar eso ahí porque era como que parte de mi existencia, parte de lo que soy yo, no me hago entender. Entonces, al final, siento que muchos de nosotros podemos tener estas prisiones y qué bueno que podamos hablar en este inverso. Qué bueno que podamos hablar en este inverso y que podamos abordarlo. ¿Qué es lo que nos puede decir la Biblia sobre estas prisiones mentales y sobre todo, qué nos puede aportar desde un lado profesional la psicología para poder superar esto y poder seguir hacia adelante realmente con las propuestas que nos da Dios de liberación en su verdad? Así que muchas gracias por compartir los testimonios. No sé si queréis compartir algo, ¿no? ¿Avanzamos? Es que ahora mismo a mí no se me... No te da nada, ¿no? ¿Está bien? Me parece perfecto. Mejor. Mi vida es que no tienen sentido, así que... Mejor. Vamos adelante. Vamos, Daniela, por favor, compártenos tu interioriza de 2 de Corintios 10, del 3 al 5, por favor, y vamos a ahondar en ese tema que yo creo que es súper interesante. Pues en esta ocasión he elegido la versión de Nueva Biblia Viva, que dice así: sí, es cierto, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. De esa manera, hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Y ahora entraré un poco en la... Qué bonita versión, ¿eh? Sí, me gustó mucho. Os lo he comentado alguna vez, pero me gusta mucho comparar ¿Cuál es la versión? diferentes. Es la... Nueva Biblia Viva, pues NBV. Muy chula. Me gusta mucho compararlo para ver exactamente cuál es el texto que pues más resuena o me siento más identificada o puedo sacar un aprendizaje que me sirva, ¿no? Y esta versión es la que más me gustó. Y antes de pasar a la reflexión, os voy a decir cómo lo he subrayado.
Entonces, la parte del versículo 3 que dice, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas, lo he puesto en violeta porque me parece un desafío, ¿no? El decir, al final, pues eso, no actuar como el mundo es a lo que nos desafía Dios. Si vamos al siguiente versículo, lo he subrayado entero en azul, porque me parece que es la realidad, ¿no? Que al final, para poder destruir las fortalezas del mal, no hay arma humana que sirva, sino que necesitamos las del poder de Dios, porque si no, pues no hacemos nada. Es precioso como lo expresa, ¿eh? Uh-huh. La parte del versículo 5, la primera oración, la he puesto en verde y ahora os explicaré por qué, que es esta parte de así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. Lo podría haber puesto en violeta también como una promesa, pero he elegido ponerlo mejor en verde como esa parte de me sorprende, ¿no? Porque yo creo que muchas veces infravaloramos quizás el poder de Dios o pensamos que, bueno, sí, es poderoso cuando lo hace Él, ¿no? En plan, pero cuando el poder de Dios lo hago yo, que cae en mis manos, que socorrito, qué manos más horribles, no vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Y esto es precisamente lo que nos dice, que es decir, es que podemos destruir cualquier argumento y cualquier muralla que vaya a interponerse entre nosotros y Dios. Y me ha gustado mucho esa idea. Y la última parte del versículo 5 la he puesto en amarillo porque me cuesta, ¿no? El decir, de esta manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Y el ese me cuesta es porque la reflexión que he sacado de todo esto es un poco imaginarme que mi mente es una casa, ¿no? Entonces, cuando dejas la puerta y las ventanas abiertas, al final en la casa puede entrar cualquier tipo de cosas y en el ambiente en el que estás van a entrar unas u otras, ¿no? Si pensamos una casa en medio de un desierto, lo más probable es que se llene de arena. No va a ser de pájaros bonitos tropicales, por ejemplo, ¿no? Entonces, si dejamos nuestra mente abierta en el mundo en el que estamos, de lo que se va a llenar normalmente va a ser pues de preocupaciones, de mentiras, de ideologías que a lo mejor nos hacen mal y la casa al final se acaba llenando de muchísimo caos. Pero cuando nos olvidamos de eso y decimos, oye, espérate, voy a encender la rumba que tengo en mi casita para que se lleve todo esto, ¿no? Cuando dejamos de invitar a Dios, cuando invitamos a Dios para que entre, Él va a poner orden en todas estas cosas, con sus armas. ¿Y cuáles son sus armas? Pues podemos utilizar nuestra fe, nuestra oración, la Biblia, su amor, que al final todas estas cosas van a conseguirlo cambiar. Y me gustaría plantear un poco también esas armas que nos da Dios, basándonos un poco en el texto, en esa parte que dice que no actuamos como el mundo. Y sí, vivimos en el mundo, tenemos los mismos problemas, las mismas inseguridades que todo el mundo, o sea, adaptadas, ¿no?, a cada uno, pero son comunes. Pero no se trata de responder como lo hace el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo respondería el mundo? Y yo lo pensaba y diría, ¿qué haría la Daniela quizás del momento en el que estaba más alejada de Dios o tenía menos áreas en su vida? Pues a lo mejor era tirar de orgullo, intentar controlarlo todo, entrar en peleas o discusiones que al final no llegaban a ninguna parte simplemente por tú tener razón. Y la clave no es esa, la clave es confiar en Dios y utilizar sus recursos para podernos enfrentar a esas cosas, ¿no? Lo siguiente, destruimos fortalezas. ¿Pero qué fortalezas? Pues si me las traigo al día de hoy, o sea, no quiero cogerlo como muy literal la fortaleza, imaginarme un castillo con una muralla, sino para mí cuáles son esas murallas que me cuestan derribar, ¿no? Pues malos hábitos, pensamientos negativos, ideas tóxicas que puedo tener. Y esas cosas muchas veces te parecen imposibles de cambiar o como súper complicadas de derribar, pero al final el truco está en esto, ¿no? Que Dios no solo es que lo pueda derribar, sino que lo puede hacer desaparecer completamente y que ya no haya restos de que esas murallas en algún momento estuvieron ahí. Lo siguiente, derribar esos argumentos y la altivez, ¿no? Me ha hecho especial clic esta parte de la altivez, que al final para mí es como, lo interpreto un poco como la prepotencia, ¿no? Como el egocentrismo. Y es que este mundo al final tiene muchas ideas o muchas maneras de intentar quitarnos el foco de Dios. Y precisamente esta parte de ser egocéntricos, de pensar mucho en nosotros mismos y ideas de estas tipo tú lo puedes todo, carpe diem, no necesitas a nadie, etcétera, etcétera, están muy bien, pero hasta cierto punto, porque al final todo eso nos está desviando completamente de la necesidad y la dependencia que tenemos de Cristo. Entonces, nos reta a ser como críticos, ¿no? Y a no comprar todo lo que nos vende el mundo simplemente por querer alimentar nuestro ego. Y por último, es esta parte de que podemos someter cualquier pensamiento a Cristo. Y me parece brutal porque al final Pablo lo que me está diciendo es, oye, que es que no hace falta que dejes que tus pensamientos te controlen o no les hagas caso,
sino que cógelos, ponlos a los pies del Señor y los va a derribar totalmente. Al final, todo lo que pasa por nuestra cabeza, si lo filtramos al final por lo que Dios quiere de nosotros y lo que los ojos y el prisma que Dios tiene hacia nosotros, que ya lo veíamos un poco en el capítulo anterior, todo eso cambia, ¿no? Y al final, pues cuando dejamos que Él lleve el timón, las cosas cambian Totalmente. muchísimo. Qué bonito, y esa era ¿eh? mi reflexión. Qué bonito, qué bonito. Y yo siempre me imagino en un momento donde, o sea, lo que dice la palabra, ¿no? Ven, siéntate conmigo y vamos a charlar, ¿no? Ujú. O sea, ven, siéntate conmigo, vamos a charlar. Y yo me imagino, y a veces a mí me gusta mucho ir caminando con mi perro. Y cuando yo voy caminando con mi perro, me voy por el campo y demás, casi todos los días, una hora y pico con él. Por las mañanas, a veces llevo a mi hija en el porteo. Y yo a veces voy hablando como loco. Cuando no quiero pensar, siempre le digo a Hannah que cuando quiero pensar me pongo algo. Porque Ujú. si no pongo algo, me pongo a pensar. Y si me pongo a pensar, siempre estoy como con el lado productivo. Y cuando estoy muy cansado, siempre me pongo algo y es como que apago mi mente. Pero la mayoría de veces, y este año me he intentado proponer que cuando voy caminando con él, voy hablando con Dios, ¿no? Y a veces me siento... Siempre le digo a mis chicos en una ocasión, le digo, hay veces que tienes pensamientos, eso ha pasado a vosotros, que tienes pensamientos que quieres decirlos y dices, no, esto no se lo voy a decir a Dios. Pero Dios ya lo conoce, ¿sabes lo que te digo? Es como que Dios ya conoce lo que vas a decir y es como que lo estás pensando y dices, no, Señor, no escuches esto. Y luego Dios te dice, te estoy escuchando. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo te dice, ya estás pensando la idea y ya estás pensando lo que Dios te diría y te desmonta tu argumento y es como, no me lo desmontes, Señor, por favor, quiero seguir pensando esto. Y es bonito, ¿no? Ver cómo Dios nos desmontaría ciertos Ujú. argumentos de decir, estoy preocupado por eso, estoy preocupado por tal, y el Señor dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Ay, dejémonos sorprender por los argumentos de Dios y dejemos que esos argumentos nos desarmen para poder estar en paz y poder seguir con nuestra vida cuando hay veces que Dios ya nos da palabra viva que nos ayuda a continuar con nuestra existencia. Y Sí. muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Vamos a la primera pregunta para Helen. Helen, por favor, cuéntanos. ¿Por qué a Satanás le interesa invadir nuestra mente? ¿Y cómo podemos identificar y desarmar los ataques de este hombrecillo malo? Vale. Para empezar, pequeña experiencia mía. Cuando yo era pequeña, pensaba que Satanás podía... Bueno, digo cuando era pequeña, pero en realidad yo creo que he arrastrado este pensamiento muchísimo tiempo. Pensaba que Satanás podía meterme pensamientos en mi propia cabeza. Qué fuerte. ¿Vale? O escuchar los Sí. míos. No sé por qué, pero pues, creía eso. Entonces, fue un alivio descubrir que en realidad no puede, ¿vale? Y como decía Daniela, que realmente lo que nosotros tenemos aquí es una fortaleza Ujú. a la que él no puede acceder, pero a la vez me llenó de miedo darme cuenta que todos esos pensamientos eran míos. Claro, porque todos esos pensamientos que yo justificaba, bueno, no justificaba, los explicaba como viniendo de Satanás, son malos, son suyos, darme cuenta de que los estaba creando yo misma fue bastante impactante, la verdad. Y bueno, pues me tomó un tiempo y mucho estudio al final, gracias a la carrera también, entender que nuestra propia mente, nuestras acciones y nuestra identidad al final están, o sea, son nuestras, ¿vale? Pero están influenciadas por todo y por todos los que nos rodean. Ujú. Un apunte súper importante es que me di cuenta de que aunque tengamos la responsabilidad de todo lo que pensamos y todo lo que somos, no todo es culpa nuestra. Ujú. Y creo que es, no sé, que deberíamos tenerlo siempre en cuenta. Dale, Al final... Helen, si me permites un paréntesis. Sí. Cuando tú dices que los pensamientos que nosotros tenemos no son de Satanás, explícalo mejor. Yo lo digo porque muchas veces en los trastornos de ansiedad, Ujú. cuando un cristiano viene a terapia, ¿vale? Y está padeciendo un trastorno de ansiedad, ya sea generalizada, ya sea una fobia específica, ya sea un TOC, Ujú. lo que estamos viendo es que se plantea una desconfianza hacia Dios. Ujú. Mm. De decir, mira, tengo miedo de esto. Ujú. Tengo miedo de eso que puede pasar y que Dios no controla mi mente emocionalmente, porque yo pienso, obviamente, Dios lo controla todo, pero emocionalmente actúo como si no lo controlara. Ujú. Los demonios sí que pueden influenciar nuestros pensamientos, ahí voy. Claro, pero es puede lo que quería Eso es, decir. puede influenciarlos, pero de hecho mal influenciarlos, ¿no? Mm. Esa es, pero no los pone él dentro de nosotros, no sé Sí, cómo es explicarlo. O es sea, lo los que pasa, como que pensamientos el son una sistema, creación con lo que nuestra, vivimos, claro. lo externo, y esta sociedad que nos aporta, por ejemplo, pensamientos negativos, pensamientos autodestructivos y demás, y esto es lo que Satanás finalmente ha creado un sistema que nos lleve a estar más lejos de Dios, tanto en pensamientos como en sentimientos, como en emociones y demás, y finalmente él justamente lo ha creado. De hecho, yo sigo, me gusta mucho Ignatius Farray, no sé si lo conocéis, es un cómico español,
Y él habla mucho de esto, ¿no? Cómo nosotros somos parte de un sistema que nos ha hecho ser nosotros el producto. Y como producto, muchas veces cuando estamos pensando algo, queremos comprar algo, él dice, tú ya perdiste ante el sistema. Me encanta ese pensamiento de Ignatius porque es como, cuando yo tengo el deseo de comprar unas zapatillas, yo ya he perdido porque el sistema ha logrado lo que él quería, que comprara zapatillas, ¿no? Pierdo todo el rato. Y él habla, y él habla de un voto a la conciencia libre de justamente revelarnos este sistema que nos pide. Entonces, finalmente, para mí, si comprendemos un sistema del bien y del mal y que Satanás finalmente ha influenciado tanto esa sociedad, él busca justamente influenciar nuestros pensamientos, pero sus demonios y demás, para que nosotros podamos tener estos pensamientos que no son positivos o afirmativos o que se basen en Dios. Así que sí. Estamos de acuerdo. Yo lo que escuché Has un contestado poco... básicamente a mi pregunta. No. ya está. Eli, por favor, Yo lo contéstalo que tú. escuché un poco al respecto y yendo con esta idea que estábamos hablando es que efectivamente como que Satanás no puede leer nuestra mente, pero sí ve nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, si detecta cuáles son nuestros puntos débiles en base a cómo nosotros reaccionamos. Y justo ahí es cuando nos pone las tentaciones, las piedritas para alimentar cosas negativas hacia nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es un poco esa idea, pero también me da un poco de paz saber que puedo utilizar mi mente como un refugio de conexión directa con Dios y que Satanás no va a poder entrar ahí nunca, ¿sabes? Porque no los puede leer. Esa intimidad, ¿no? Claro. Que tenemos. Qué bonito. Es que de hecho, si lo pensáis, Satanás no puede leer nuestros pensamientos, no puede entrar, no puede meternos nada en la cabeza. Todo lo que vayamos a meter, lo vamos a meter nosotros. O sea, la puerta la vamos a abrir nosotros mismos. Pero es que Satanás lleva ¿cuánto tiempo estudiándonos? Analizando, O sea, es que totalmente. es muy heavy todo lo que, no sé, todo lo que Totalmente. decimos, todos nuestros gestos, bueno, todo. Sí. De ¿vale? hecho, si Toda me nuestra permites, persona. También funcionan así las redes sociales y todo el algoritmo y todo, ¿no? Que al final nos llegan a conocer y según las cosas que a nosotros nos gustan, como que todo eso se amolda y nos sale pues cosas que están muy relacionadas con nosotros. Y si lo hace un algoritmo, o sea, pensad Satanás, ¿no? Claro. Al final nos va a meter cosas incluso que a priori pueden ser buenas, digamos, pero que nos hacen perder el tiempo. Totalmente. Y nos quedamos ahí enganchados y enganchados con cosas que no son malas como tal, pero que nos hacen perder un poco la perspectiva o la dirección de donde queremos ir. Y al final me parece como muy... O sea, es verdad que no nos mete esos pensamientos, pero nos conoce y... Es que a mí me es gusta como pensar difícil. que Dios nos conoce porque somos suyos, Sí. pero Satanás nos está estudiando. Hombre, Claro. Entonces, no tiene la mejor Sí, Ahí papel. está con todas las trampas. pues es que yo, bueno, no Dale, me dale, quiero dale. imaginar. Por favor, no. De hecho, es que justo iba a decir que a Satanás le interesa invadir nuestra mente, pero es que no me gusta decir invadir nuestra mente porque es que me lo imagino dentro ya. No, pero yo creo que no sería erróneo, justo por lo que decíamos, si es el espacio seguro y de intimidad nuestro y de Dios exclusivo, donde Él no tiene cabida, es precisamente lo que intenta, de alguna manera, manchar y perturbar para romper esa conexión y ese espacio íntimo con Dios. Entonces, para mí sí que tiene todo el sentido. Sí, pero yo me refiero a la expresión de invadir Claro, nuestra mente. Es te- que que yo te cuesta, que te da invadiendo, miedo, ¿no? pues Claro, me lo totalmente. imagino en la época de los romanos con Sí. de Poniendo todo, una ¿sabes? flor. Entrando. Entonces, bueno, yo prefiero pensar que lo que decíamos antes, que lo que puede hacer Satanás es simplemente mal influenciar nuestros pensamientos, ¿no? Y bueno, pues lo mismo que hemos dicho, que al final su único objetivo es que nuestros pensamientos se alejen de Dios, ¿no? Porque su único objetivo es que nos alejemos de Dios y al final pues la mente es su mejor canal para hacerlo. Pregunta interesante. ¿Qué sería más siniestro? Que alguien cogiese... Es como los que Cogiese- prefieres, que nunca sabes lo que van a salir de eso. Quédate ciegos. Sí. No, pero que alguien coja tu brazo Ajá. y le haga daño a alguien, o que alguien consiga que tú mismo quieras hacerle daño a la otra persona. Uy, qué fuerte, ¿eh? Es que para mí es muy heavy imaginarme eso. Uf, es que es complicado, O sea, porque es como con que- uno que- ya haces el daño y el otro Vale. solamente es la intención. Entonces, Yo prefiero que alguien coja mi brazo. Que lo Yo coja. creo que también, porque me sentiría peor de saber que yo misma lo he hecho. O sea, si alguien coge mi brazo y hace algo, al final lo ha hecho esa persona. Sí. Pero si no, es que lo he hecho yo. Me sentiría como que mi conciencia... Justamente eso. Satanás al final quiere invadir nuestra mente porque nuestra mente es el centro de control, ¿vale? Ujú. Es el centro de nuestro ser, el centro de nuestra vida, el centro de todo.
Entonces, he llegado a una conclusión igual, un poquito siniestra, digamos. Y es que su plan, me he dado cuenta de que no es alejarnos de él, porque si no, sería únicamente culpa de Satanás y todos los demás seríamos súper inocentes y ya está, y el plan de Dios funcionaría. Él quiere que nosotros mismos queramos alejarnos de Dios, que lo hagamos bajo nuestra propia responsabilidad, lo que es... Y es muy fuerte, ¿no? O sea, cómo finalmente lo que está buscando, porque si lo pensamos de esta forma, Dios quiere una expresión volitiva, o sea, voluntaria, Claro, voluntariosa, libre de nosotros al aceptar su gracia. Y él no quiere jugar con trampas, ¿no? O sea, si nosotros queremos aceptar a Cristo, Él quiere que lo aceptemos de forma libre y voluntaria. Y Satanás, por lo contrario, él quiere manejar nuestra mente, quiere manejar nuestras acciones. Y de hecho, en Apocalipsis hay una expresión que se habla entendido durante mucho tiempo. Y si los que llevan estudiando profecía mucho tiempo, en los 2000 se hablaba mucho del tema del chip, ¿no? Que nos iban a poner un chip, Y ahora que Elon Musk ha creado un chip, la gente es como que ahora viene. Y es como que realmente lo que dice Apocalipsis es que nos quiere controlar dice que la marca de la bestia se pondrá en nuestra frente y nuestra mano derecha. Y eso en realidad en significado apocalíptico, lo que significa realmente que quiere controlar nuestros pensamientos y nuestras acciones. O sea, finalmente ha creado y va a crear la marca de la bestia un sistema donde controla nuestros pensamientos y nuestras acciones sin que nosotros seamos conscientes de ello, pero realmente nosotros estaremos tomando esas decisiones. O sea, somos nosotros los que tomamos decisiones. O sea, frente a Dios, frente a un juicio, es como que tú lo elegiste. O sea, esto tú lo elegiste. O sea, tú si decidiste no ser consciente del sistema donde te encontrabas, fue tu elección. Y es lo que dice Tesalonicenses. Dice, nosotros tenemos que velar y estar despiertos, no dormir. Dice, algunos que duermen y otros que están despiertos. Y estas personas que están despiertas, nosotros somos de la luz, nosotros somos despiertos. Velar, dice velar, que no sorprendan estas cosas. Porque al final, ese sistema nos va a llevar a esa inconsciencia o ese sueño y no tratar de ser consciente de nuestras acciones. Totalmente. ¿Ready? ¿Sigo? Sí, adelante. Dale. La segunda pregunta es cómo desarmar esos ataques. Pues ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿no? Cómo mediante la palabra de Dios podíamos enfrentar esas distorsiones cognitivas. Y una conclusión a la que he llegado que me encanta es que nosotros la idea es que nosotros enfrentemos todo esto con la palabra de Dios, porque la mentira se enfrenta con verdad. Totalmente. Es que no hay otra forma, ¿no? Efesios 6, del 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, no podemos luchar solos, nos supera y de hecho si lo hacemos esta lucha ya está perdida. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá a uno y apreciará al otro, será fiel a uno y del otro no habrá caso. Esto presenta nuestra decisión como si fuese una línea en cuyo extremo está el bien y el mal, Dios y Satanás. Cuanto más cerca estés de uno, más lejos vas a estar del otro, ¿no? Y aunque sea una línea, ¿no?, y tengamos una mitad, la mitad también es peligrosa, porque si estás en la mitad, ya de por sí estás lejos de Dios. O lo que es peor, estás sirviendo a los dos, que es un poco también lo que decían, ¿dónde era? ¿En Mateo, puede ser? Que dice que no se puede servir a Dios, sí, señores. Mateo 6:24. Entonces, para mí, si no estás cerca, estás lejos. Y teniendo en cuenta que Dios y su palabra son nuestra armadura, estando lejos, pues ya estás desprotegido, ¿no? Ya estás en peligro. Entonces, la respuesta a cómo podemos desarmar sus ataques, pues yo creo que solo podemos desarmarlos, identificarlos y desarmarlos, ¿vale? Volvemos a lo mismo, hasta que no identifiques el problema no lo vas a poder tratar, pues conociendo su palabra y estudiándola, ¿no? Y analizándolos a nosotros mismos y nuestra vida con ella. Si mis pensamientos van a la par con su palabra, puedes estar tranquilo. Si no, puedes estar tranquilo también. Porque tengo la posibilidad de cambiar, ¿no? Siguiendo sus enseñanzas. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Helen. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy instructivo y nunca más es bueno decir la verdad os hará libres, ¿no? Lo que dice Jesús, la verdad os hará libres. Y hay que apelar a la conciencia de las personas. Hay que apelar al pensamiento crítico y hay que apelar
a estar cuestionándose lo que hacemos, porque lo hacemos, porque compramos, porque pensamos. Y es importante porque eso finalmente terminará por definir lo que nosotros somos, ¿no? Y Elena de White nos habla de esto, ¿no? Del canal hacia el alma, ¿no? Y habla que son los ojos, ¿no? Como nuestros ojos tienen la capacidad de dominar lo que hay hacia adentro. Así que, y en este mundo de confusión, en este mundo donde parece que estamos a merced de un gran sistema, Andrés, cuéntanos, por favor, ¿cómo podemos encontrar nuestro auténtico yo? ¿Y quién tiene el mapa para encontrarnos y para saber qué está pasando allá arriba en el sistema de control? Me vas a permitir cogerte Adelante, la palabra por desde favor. el pensamiento crítico. Por favor. Y antes de responder a la pregunta, hacer un poco de un alegato aquí de la Adelante con tu psicología alegato. actual. Yo creo que la psicología está en grave peligro actualmente. Porque nos enfrentamos contra una cosa que se llama pensamiento tautológico. La tautología, no sé si habéis escuchado la palabra. No. Es como una forma de razonar que es en círculo, que no te lleva a ningún lado. Sí. Es como tú vas con el coche, vas del punto A al punto B y del punto A al punto B hay rotondas en las que entras, sales y hasta llegar al destino. Ajá. Pero esto es como entrar en la rotonda y no salir, ¿sabes? Y quedarte ahí. Quedarte dando vueltas. Es algo así como... Voy a hacer un poquito de crítica a la escuela sabática. Dale, por favor. Cuando hablamos de prisiones mentales, también estamos hablando obviamente de trastornos, de cosas que nos afectan a la mente. Es como decir, estoy en una prisión mental porque tengo un trastorno y tengo un trastorno porque estoy en una prisión mental. Es como decir, no estás diciendo nada absolutamente, estás diciendo lo mismo con distintas palabras. Yo me acuerdo, por ejemplo, tuve una asignatura en el máster de aquí habilitante de Psicología General Sanitaria que se llama asignatura de habilidades psicológicas del terapeuta, algo que te enseñaba, entre comillas, a ser buen terapeuta. Estuve 3 meses escuchando que la empatía era buena. y eso era la conclusión que saqué en claro. Y yo sabía que a la siguiente clase escucharía la misma conclusión. Soy buena persona porque soy empático y soy empático porque soy buena persona. Y vamos, se te hace bola, porque después de 2 horas el chicle ya no tiene sabor. Yeah. Y ese es el peligro que encontramos actualmente en la psicología, de estar todo el rato hablando de lo mismo, diciendo lo mismo, pero con muchas palabras. Y mi pregunta es, ¿por qué decir algo que se puede decir con 3 palabras, decirlo con 20? Esto también es un peligro que tenéis los pastores, Sí, Josías, totalmente. de estar hablando todo el rato Mea y culpa, no mea decir culpa. nada. Es repetir una idea para que se quede bien grabada. Ahí está. Y volviendo a la pregunta, ¿vale? Ya cierro Dale, el contexto. Nuestro auténtico yo es un concepto que a mí me crea confusión. Voy a ir un poco a la ciencia, que es donde hablamos de hechos, de realmente la profundidad donde está. El auténtico yo nos hace alusión un poco a la identidad. Cuando yo no estoy en Cristo, ¿no soy mi auténtico yo? Puede que sí. Puede que sea un auténtico yo que no haya decidido seguir a Cristo, y con ese auténtico yo sufriré las consecuencias. Cuando hablamos de identidad nos referimos a la psicología de la personalidad, ese dominio, esa disciplina científica de la psicología. También se llama psicología de la personalidad o de las diferencias individuales. Porque hay como dos bloques que chocan. Por una parte, los seres humanos somos seres que nos parecemos mucho entre nosotros. Por ejemplo, cómo funcionamos, cómo pensamos, son elementos constantes que encontramos en todos, por eso podemos hablar un poco entendiéndonos. Oye, yo he pasado lo mismo que tú, yo tengo los mismos miedos que tú, pero también tenemos unas diferencias individuales y la pregunta es, ¿qué te hace a ti distinto de los demás? Y ahí entraríamos en hablar de la identidad, de la personalidad de cada uno. Y un principio que me encanta, hablando de la identidad, es que a mí me hace ser yo aquellas cosas que yo repito en el tiempo. Aquellas cosas que me hacen previsible. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de hábitos. De Jesús se despertaba, se iba a hablar con el Padre, a horas muy tempranas, después se iba a servir a los demás, y así todo el rato. Y la pregunta es, ¿quién soy yo? Es la pregunta, y la respuesta sería, tú eres lo que haces repetidamente. Si tú hablaras con las personas que están en tu alrededor, están en tu círculo cercano, si esas personas pudieran decir, mira, esta persona hace X. Y fíjate, estoy hablando de hacer, no de decir. Porque, no, como decía en 1 Juan 3:18, no amamos solo, no se tiene que amar con palabra, se tiene que amar con hechos y en verdad. Yo soy aquello que hago, no aquello que pienso, aquello que siento. Aquello que hago movido por el Espíritu Santo. Y esto se aplica a diferentes contextos y ahí encontramos de la identidad, pasamos a la personalidad y pasamos a los roles.
mi personalidad aplicada a distintos contextos. Por ejemplo, aquí yo hago el contexto de comentador de la escuela sabática. Se espera de mí que yo comente. Pero yo en casa, si yo me pusiera en la mesa de la cocina con mi padre y con mi hermano a comentar la escuela sabática, me preguntarían, oye, ¿estás bien? Ahí se espera, por ejemplo, que yo cuente qué tal ha ido el día. Que yo ponga los vasos en el fregadero, cosas así. Entonces, los roles son lo que se espera de mí. Yo hago en terapia un ejercicio, yo la llamo chorradita de terapia, porque es una cosa visual, es una cosa muy fácil, muy elemental. Yo, por ejemplo, esta sería nuestra identidad. Si veis aquí es un cuadrado en blanco. Enséñalo a la cámara, a ver si se ve en la cámara. Ahí. ¿Se ve bien? Ahí, en la 3. Espero que sí. Un poquito más para arriba para que se vea. Ahí, listo. Y después el paciente lo que tiene que hacer es esto mismo, completar con todos los roles y sobre todo completar cuán grande es el rol en su vida. Vale. Por ejemplo, en tu caso, José, te cojo como ejemplo siempre. Por favor, cógeme como ejemplo. Soy tu ejemplo. Los roles serían el rol de cristiano, de hijo de Dios, rol de esposo, rol de padre, rol de pastor. ¿Cuán grandes son esos roles en tu vida? ¿O cuál es más grande que el otro? ¿Cuál es el principal o cuál es el más pequeño? Y lo que extraemos de todo esto, la lección, es la que encontramos en 1 de Juan 5:21, cuando dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Un rol en mi vida puede ser perfectamente un ídolo, y es ahí donde vamos a hablar de la identidad. ¿Quién eres tú? ¿O cuál es la parte que más importante es de ti? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo más importante? Me gusta mucho. Hace un tiempo prediqué sobre el tema sobre el cielo, ¿no? Sobre el reino de los cielos. Y les propuse a las personas, a la iglesia, les propuse que este año nos propusiéramos que lo más importante, el pensamiento, que sea el ADN de nuestro pensamiento de este año, las decisiones que tomemos, tengan que ver con el reino, ¿no? Y es un poco lo que dice Colosenses, pensar, o sea, fijar vuestra mirada en las cosas del cielo, ¿no? Fijar nuestra mirada en las cosas del reino. Y eso es muy importante, porque finalmente, si eso domina nuestra existencia, podemos llegar a comprender que realmente puede ser algo que domine lo que terminamos haciendo, lo que terminamos decidiendo. ¿Qué me refiero? Siempre suelo decir que Dios no tiene que ser nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser una parte, una lista, ¿no? Es como que y compartimentar, ¿no? Ahora yo estoy el sábado, entonces esto es de parte de Dios, ¿no? Como Dios quiere estar en cada espacio de mi vida, ¿no? Dios quiere influenciar cuando yo estoy siendo papá, Dios quiere influenciar cuando yo estoy siendo pastor, Dios quiere influenciar cuando yo juego al pádel, Dios quiere estar en cada aspecto de mi vida, quiere cambiarlo radicalmente, llenarlo de su identidad, llenarlo de lo que es, y que yo cuando conduzca como una persona que cree en Dios. ¿Me va a entender? O sea, que yo cuando cocine como una persona que cree en Dios. Cuando yo esté con mi pareja, que yo ame a mi mujer. Tiene debate también. No, pero entenderme muy bien. Y es el tema de la espiritualidad. Cómo la espiritualidad, muchas veces separamos lo espiritualidad con lo religioso. ¿Qué sentido? O sea, lo espiritual es leer la Biblia y orar. No, y lo espiritual, para mí, tiene que ver con todo lo que hacemos. Pablo lo dice. Todo lo que hagas, hazlo para honrar al nombre de Dios. Por tanto, cuando yo juego al pádel, si alguien me ve jugando al pádel, no puede ver una persona normal. Y eso me cuesta, ¿eh? Pero cuando yo juego al pádel, tiene que ver una persona que juega al pádel y que cree en Dios. Entonces, y esa persona cree en Dios, va a influenciar mi forma en la que juego al pádel. Por tanto, cuando yo pierdo un punto, voy a ser una persona justa, voy a ser una persona buena, no voy a gritar, que me cuesta, lo digo, ¿eh? Si vais jugando al pádel, intento, o al menos he intentado en el proceso de intentar que eso refuerce esto. Dale, Andrés. Si me permites, Josías, yo soy maestro de escuela sabática para adolescentes en mi iglesia. Y les comentaba muchas veces a mis chicos y chicas que yo cada vez que entro a un centro comercial y necesito comprarme ropa, yo antes de salir del coche yo oro para que Jesús guíe mi compra. Totalmente. Qué buena idea. Muy bueno. Y señor, mi oración Sale sin nada, ¿no? Siempre. No, pero muchas veces me frustro porque entro en una tienda, entro en otra tienda, entro en otra tienda. Y la oración que yo hice antes es, Jesús, ayúdame a que la compra que yo haga sea la compra que tú harías a día de hoy y una compra que me permita vestir ropa que tú mismo te pondrías y que pueda reflejar tu carácter. Muy guay. Los adolescentes se quedaron. Dice, pero yo no quiero hacer eso. Pues a mí no me apetece, gracias. y es llegar a ese punto, no me estoy poniendo como ejemplo porque yo, vamos, tengo muchos defectos, pero dentro de mi experiencia vital, que es poca, tengo 20 y pico años,
poder ser ejemplo para esos jóvenes que vienen detrás mío, de decir, oye, haced esto también, que es una batalla ganada para Dios. Y ahí está el tema, ahora vas, Alicia, ahí está el tema de quién era Pablo. ¿Pablo era Pablo o Pablo era Saulo? ¿Me hago entender? Saulo vivió siendo Saulo durante mucho tiempo, pero después Dios le dio un auténtico yo diferente con él, ¿no? Entonces, al final, ¿quién era? ¿No? Y Pablo puede llegar a pensar, ¿quién soy yo? ¿El que estaba matando o ahora el que está predicando? ¿Quién verdaderamente soy yo? Y es como que Dios te dice, para mí tú eres verdaderamente, ¿no? Porque toda tu vida tienes unos dones, tienes unos talentos, tienes todo lo que sea, y en algún momento esto lo utilizaste de cierta forma, pero ahora yo te doy esta identidad, este auténtico yo tuyo, que yo he influenciado, que yo voy a estar ahí y que el Espíritu Santo trabaja sobre ello. Y es muy bonito ver cómo, ojalá que dejemos que Dios influencie nuestra vida, porque a mí hay un libro que me gusta mucho, no me acuerdo del autor, pero era Creer en Dios y decir como que no existe. No es como que yo creo en Dios, pero simplemente a nivel información. Pero mi vida hago como que no existe. ¿Y cuántos no conocemos o denominaciones o cristianos y demás que viven esto de creerlo y profesarlo? Ateos funcionales. Exactamente. Y no hacer como que, bueno, sí, pero no influencias mi vida, ¿no? Y es muy importante. Alicia, perdóname, amiga, dale adelante. Sí, simplemente quería hacer una pequeña puntualización porque, bueno, para decir que nosotros estamos hablando como en general, hacia un público, una población general, pero que me parece un poco peligroso ya refiriéndonos a cierto tipo de personas, por ejemplo, el perfeccionismo, etcétera. Sí, totalmente. Esto de pensar, es que si no lo hago bien, no lo hago, o si pensar todo el tiempo, obsesionarse un poco con el cómo lo haría Dios, cómo es lo mejor, como la mejor versión de mí en todo momento, puede ser un poquito contraproducente para según qué tipo de personas. Simplemente decir eso, ¿no? Que lo que decimos aquí es como un poco general, pero que para algunas problemáticas, esto en concreto, obsesionarse con esto no sería del todo positivo para esta persona. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Muchas gracias, Alicia. Es bonito, ¿no? Puntualizar y poder escucharnos y sobre todo matizar y diversificar los pensamientos para poder ver cómo el Espíritu Santo va utilizando esta conversación para poder ir hacia un punto. Así que muchas gracias de todo corazón. Vamos ahora justamente contigo, Alicia. Alicia, cuéntanos, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en el proceso de tener la mente de Cristo y resistir al enemigo? Bueno, a ver, voy a empezar contando un poco desde mi campo de las adicciones. Yo estuve haciendo prácticas en un centro de rehabilitación y tratamiento de adicciones y trabajaban desde el modelo Minnesota con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos para contextualizar un poco para la gente que no sabe un poquito de qué va. Bueno, tienen 12 pasos, ¿vale? Y me voy a centrar un poco en los primeros porque ahora veréis por qué, que he encontrado un poco de relación con esto. Ellos, ¿cómo decirlo? Una persona cuando es adicta es esclava de esa adicción, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, la mayor trampa que tiene una persona así es la creencia de que yo lo controlo, ¿no? No es tan grave, ¿no? Yo cuando quiero lo dejo de hacerlo, ¿no? Pero eso es una trampa. El hecho de pensar que tú controlas eso, esa es la trampa. Entonces, el primer paso que ellos repiten, ¿no? Mucho tiempo es: admitimos que éramos impotentes en nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Es decir, ¿quién gobernaba eso? La adicción, en este caso, o el enemigo, o llámalo como tú quieras, ¿no? Por eso llegamos como al segundo paso. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Y es verdad que aquí no todas las personas, o sea, eran creyentes ni nada de eso, donde yo estaba allí de prácticas. Pero sí que todos reconocían que lo llamaban Dios o poder superior o cada uno con lo que creía, pero se trataba de reconocer que uno no puede controlar eso y que hay algo superior a lo que tenemos que dejar nuestra vida, digamos, para que nos devuelva ese sano juicio. Entonces, en nuestro caso, y aquí ya relacionado a nuestra pregunta, sería el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, también quería relacionar un poco con la idea que habías dicho tú, Daniel, al principio, de nuestra habitación, ¿no? Bueno, nuestra casa, mejor dicho, con nuestros compartimentos y todo eso, que ahí tenemos como muchas cosas que pueden ser mejores o pueden ser más perjudiciales o lo que sea, ¿no? Que al final el Espíritu Santo es
el que nos ayuda a nosotros estando en contacto con Él, en contacto con la palabra, en oración constante con el Señor, nos ayuda a quitar un poco estas malas cosas que tenemos y en cambio pues en esos habitáculos meter la información positiva, ¿no? Bueno, positiva, entiéndase por positivo la información bíblica, digamos, y todas las creencias que sacamos a raíz de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, aquí he hecho una serie de pasos que podemos hacer para tener una mente de Cristo como tal, que sería un poquito, pues, que el Espíritu Santo renueva nuestra mente, en primer lugar, ¿no? Porque es quien nos permite tener esta nueva naturaleza, quitarnos de nuestro yo antiguo para tener nuestro nuevo yo, transformando nuestra forma de pensar y, como decíamos en los versículos de, no me acuerdo dónde era, en 2 de Corintios me parece, de someter nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento sea cautivo y obedezca a Dios, ¿no? Por otro lado, pues estando, o sea, ¿cómo hacemos, o sea, cómo estamos en contacto con el Espíritu Santo, ¿no? Pues a través de la oración y no solo, sino a lo largo del día, pues lo que decía Josías, ¿no? De estar pensando todo el tiempo, de tener a Dios presente en mi día a día de forma práctica, no una vez por la noche o cosas así, sino en todo lo que hago, ¿no? Porque al final, estando en comunión constante es cuando no me dejo guiar por esas ideas del enemigo, ¿no? Entonces, bueno, en resumen eso, que yo diría así como frase para terminar esto, que con Dios en tu mente, al final el enemigo pues no tiene poder. Me encanta lo que dices porque cuando, y en relación con otro comentario que dijiste del perfeccionismo, cuando yo hago el estudio bíblico sobre el pecado, yo siempre explico que el pecado es algo que nosotros no podemos luchar contra él porque es mucho más fuerte que nosotros. De hecho, lo que le explico es que justamente si alguien en algún momento de su vida pudiera haber tenido un camino conductor para poder vencer el pecado por sí mismo, Jesús no hace falta que hubiera podido venir, ¿no? O sea, es como que si alguien en algún momento pudo haber vencido el pecado, Jesús no hubiera falta venir. ¿Para qué venga Jesús? ¿Para qué viene si realmente ya tenemos un método, ya tenemos un libro que nos ha dicho de una persona que hizo, que dejó de hacer, que pensó, que dejó de pensar? Entonces, justamente lo que Pablo, Romanos 7 y Romanos 8, es muy llamativo lo que dice, ¿no? Este pensamiento de lo que quiero hacer bueno, a veces no puedo hacerlo. Y esto a veces genera mucha confusión porque entonces es como que, bueno, entonces si el pecado es tan fuerte y tan dominante, entonces me dejo vencer. Y al final lo importante y lo que me gusta resaltar en este estudio bíblico es que solamente con luchar, solamente con poner lucha ante esto, solamente con resistir ante ello, ya estamos haciendo mucho camino. No significa que vayamos a vencer. Siempre les explico que es como subirse a una pelea de box donde Dios te dice, bueno, te vas a subir y vas a luchar contra esta persona y vas a ganar. Entonces, ¿para qué me subo? Súbete y lucha. Pero vas a ganar. Y aunque te venza, vas a ganar. Entonces no me subo, Señor. Es que, no. Es que vas a caer. Y sé que vas a caer. Y voy a estar contigo. Y no te preocupes, porque yo no te estoy pidiendo que no peques, ¿no? Es cuando yo voy a pecar o cuando estoy intentando hacer las cosas bien. Y imagínate que nos proponemos el día de mañana, ¿no? Como hemos dicho, quiero hacer las cosas bien. Quiero hacer las cosas como Jesús las hizo. Pero yo por más que lo intente, me caigo. Jesús, cuando yo vaya ante Él en oración, le diga, Señor, mira, lo siento, pero he pecado. No va a decir, Andrés, yo confiaba que podías dejar de pecar. Fíjate que mi pensamiento hoy creía que hoy lo ibas a lograr. No, te dice, no te preocupes. Yo te conozco, estoy contigo, estoy a tu lado. Conozco tu lucha y yo lo que voy a estar contigo y te voy a renovar y te voy a dar perdón y te voy a dar gracia. Pero ve e inténtalo otra vez. Para mí esto es lo bonito, ¿no? Ese Juan 8 cuando le dice a esta mujer, vete y no peques más. Para mí en mi traducción actual, que le dijo a los chicos con los que estudio la Biblia para mí es un vete e inténtalo de nuevo. Vete ya, inténtalo de nuevo. Vas a caer. No te preocupes, porque yo te voy a renovar, te voy a perdonar, te vas a caer otra vez, te voy a levantar y mañana volvemos a intentarlo otra vez. Y yo voy a estar contigo. Yo sé que día a día vamos a ir mejorando y vas a superar esta lucha, pero luego va a salir 10 más. Pero no te preocupes, porque yo te voy a acompañar. Para mí el camino del cristiano tiene que ver con el arrepentimiento, con el perdón y con el ver cómo el Espíritu va trabajando con tu corazón. Y yo creo que podemos unificar lo que hemos dicho hoy para que la persona que esté ahí en casita, que intente hacer las cosas bien, que tiene esa intención tan fuerte de entregar su vida a Jesús,
no te preocupes, tu vida cristiana nunca la podemos desligar del arrepentimiento, pero sí nunca se va a desligar de la gracia, del perdón, de la reconciliación y del gran amor que tiene el Espíritu de trabajar con este corazón que está podrido, pero que el Señor va a trabajar con tanto contigo que algún día ese corazoncito finalmente estará cada vez más adaptado a Jesús. Ujú. Pero la solución definitiva va a ser cuando Jesús nos transforme en un abrir y cerrar de ojos. Solamente ahí vendrá la solución definitiva. Así que muchas gracias de todo corazón por habernos acompañado en ello y esperamos que el Señor siga trabajando en nuestros corazones. Somos una obra en construcción y a partir de eso esperamos que poco a poco vayamos superando estas prisiones que tenemos y ver cómo Jesús sigue trabajando en nuestro corazón de aquí y para siempre hasta que Jesús venga por nosotros otra vez, que ojalá sea pronto. Vamos a empezar con los tweets, queridos amigos. ¿Alguien quiere compartirme su tweet? Para mí es la frase con la que he terminado antes, que es: con Dios en tu mente el enemigo no tiene poder. Qué bonita. Muy bonita frase. Muchas gracias, Alicia. El mío sería: cuando sientas que la lucha es demasiado grande, recuerda que no peleas solo y que las armas de Dios son invencibles. Qué bonito. Muchas gracias. Helen. Lo mío también es algo que he mencionado antes y es que la mentira se enfrenta con verdad y la única verdad es Él. Oye, qué chulo, Helen. Muy top. Andrés, ¿tienes alguno? El mío se me había olvidado el tuit. No te preocupes. Voy a hacer un pequeño resumen. El tuit es Dale, muy corto. Dale. No te quedes en las tautologías. Punto. Están de la rotonda. Sal de la rotonda. Yo creo que es mejor tuit, ¿eh? Voy a cogerte. Sal de la rotonda. Menos mal que me dedico al marketing, ¿eh? Sal de la rotonda. Ese es un buen tuit. Pues muchas gracias. Gracias, Helen. Gracias, Daniela. Gracias, Alicia. Gracias, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ti, que estás en casa y estamos súper contentos que estés una semana más con nosotros. Sabes que estamos ya casi en el meridiano de esta temporada y nos encantaría que más personas se sumen a este movimiento de Inverso para estudiar la palabra. Recuerda que Inverso es un librito que te propone lecciones diarias y semanales durante todo el año. Por tanto, si tú quieres estudiar la palabra a profundidad, puedes seguir practicando Inverso durante todo este año y sobre todo invitar a más personas a hacer ello. Te invitamos a que además converses todo esto. Las preguntas te las dejaremos aquí abajo y sobre todo el método subrayado. Todo lo que hacemos en este programa, la idea es que tú lo puedas replicar en casa sin cámaras, con tu grupo pequeño, con el grupo de tus jóvenes y que puedas tener esas conversaciones tan profundas y tan importantes para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos. Recuerda que aquí abajo te dejamos un montón de recursos y links, también la página web de la editorial Sé Feliz y que la próxima semana, el sábado a las 4 de la tarde, hora España. Hasta luego. Adiós.